Amén. Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. El martes iniciábamos con el estudio referente a los 16 puntos doctrinales que tenemos como iglesia, y estamos estudiando a Dios en su manifestación como Hijo, es decir, a Cristo. Y el martes tuvimos un tiempo especial de adoración, y hoy la alabanza se encargó una vez más de llevarnos en esta exaltación a Cristo. Y es algo que he estado meditando durante la semana, y creo que es evidente para todos nosotros que cuando exaltamos a Cristo, algo especial empieza a suceder en la iglesia. Cuando nos desconectamos un poquito, cuando el centro de lo que está sucediendo no somos nosotros, porque está bien venir y poner nuestras peticiones delante de Dios, venir y cantar canciones que hablen de la necesidad que yo tengo, pero cuando nos enfocamos todos como iglesia en exaltar el nombre de Cristo, algo especial empieza a suceder. Y por eso es que experimentamos la presencia de Dios de tal manera, porque nos hemos puesto de acuerdo para juntos exaltar el nombre de Cristo. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a nuestro Dios? ¿Por qué no le da un aplauso fuerte a Cristo en esta tarde? Amén. Aprovechando que está así de pie, quiero dar lectura al pasaje de la palabra que quiero compartir con usted en esta tarde. Se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el verso 37. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Dice la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da, hablando Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar como iglesia reunidos, porque te hemos exaltado, Cristo, y hemos experimentado el dulce toque de tu presencia. Ahora que nuestros corazones, nuestra mente están receptivos al consejo de tu palabra, te pido que uses mi vida para que hables a tu iglesia en esta tarde, que tu nombre siga siendo exaltado y que tu palabra pueda traer efecto en nuestras vidas y de fruto como tú lo has previsto desde la eternidad. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Una mezcla de fe e incredulidad. Y como que la mezcla se escucha rara, no, como que no va muy bien una mezcla, o es fe o es incredulidad. Pero la realidad es que muchos, o la mayoría de nosotros, atravesamos durante diferentes momentos de nuestra vida esta mezcla. En nuestra vida se va mezclando la fe, pero al mismo tiempo se va mezclando la incredulidad. Y tomo como referencia este pasaje o la historia que nos enseña el Evangelio de Juan en el capítulo 6, porque justamente este pasaje nos está dando un mensaje lleno de esperanza, pero al mismo tiempo lleno de teología, lleno de enseñanza práctica para nosotros. Es decir, no solamente es esperanza, también es enseñanza para nuestras vidas. Y probablemente algunos se dieron cuenta del contexto, pero si no, déjeme platicarle un poquito del contexto, es decir, en dónde o cómo es que surge que Jesús dice esta frase: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Bueno, Juan nos dice que después de Jesús alimentar milagrosamente a más de 5,000 personas, porque estaban ahí, se había juntado una multitud porque querían escuchar a Jesús, querían escuchar de sus enseñanzas, de sus predicaciones, y no tenían alimento. Entonces de manera milagrosa se multiplica el alimento, el poco alimento que tenían, y todas las personas que estaban ahí pueden comer. Se alimentan ellos, se alimentan sus hijos, se alimentan toda la familia. La Biblia habla de 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Por eso digo que eran más de 5,000 personas las que son alimentadas por Jesús después de una enseñanza que Él les da. La Biblia dice que Jesús se va al monte a orar, y los discípulos se van a Capernaum, se van en la barca a Capernaum. Jesús decide ir al monte a orar, y sucede algo milagroso en medio del trayecto, porque los discípulos van solos por el mar, y de pronto Jesús los alcanza caminando sobre el mar, llega hasta con ellos. Hay diferentes enseñanzas y aplicaciones durante esto. El asunto es que Jesús llega hasta en medio del mar, donde van los discípulos rumbo a Capernaum y siguen su trayectoria. Cuando la gente del otro lado del mar de Galilea empieza a buscar a Jesús después de haber escuchado las enseñanzas, después de haber sido alimentados, empiezan a buscar a Jesús y no lo encuentran. Y cuando no lo encuentran del otro lado del mar,
Entonces deciden ir a rodear el mar y alcanzarlo en Capernaum, o algunos irse en las balsas para alcanzarlo en Capernaum. La Biblia enseña que lo encuentran en Capernaum, y cuando lo encuentran, Jesús los confronta y les dice: ustedes me buscan porque les di de comer, porque pude resolver la necesidad que tenían inmediato. Ustedes tenían hambre y yo pude multiplicar el pan, y ustedes por eso me buscan. Quisieron hacerme rey a causa de esto, y esa fue la razón por la que yo me aparté de ustedes. Y entonces, en esta confrontación de Jesús, Él les dice: trabajen por la comida que tiene mérito eterno, que permanece la vida eterna, no por la comida que perece en este tiempo. Y cuando Jesús da esta enseñanza del otro lado, o en Capernaum, la gente que estaba ahí le dice: Señor, danos siempre ese pan. Y el contexto de esta historia es que justamente es donde Jesús se manifiesta y se presenta como el pan de vida. Juan capítulo 6, verso 35, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, y preste atención a estas palabras, el que a mí viene, les dice Jesús, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, porque de alguna manera van ligados el ir a Jesús y el creer en Jesús, dice: el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y entonces aparece el pasaje que leemos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Este pasaje de Juan capítulo 6, verso 37, es un perfecto recordatorio para todos nosotros como iglesia cuando enfrentamos esta lucha. Para aquellos que vienen por primera vez hoy a la iglesia, para aquellos que vienen constantemente a la iglesia, para aquellos que venían a la iglesia y dejaron de venir y hoy están aquí una vez más, este es un recordatorio para todos nosotros de esa constante lucha que hay en nuestra vida, que se debate entre la fe, que queremos que crezca, que queremos que profundice, que queremos creer más en Dios, pero al mismo tiempo en esa incredulidad que nos golpea de repente y que nos hace preguntarnos si realmente Dios nos ama, si realmente esto que estamos viviendo o pasando o atravesando es porque Dios nos ama. Y es un debate que tenemos, y es una mezcla que vivimos, y es una experiencia que vivimos día a día entre la fe y la incredulidad. Al mismo tiempo, esa incredulidad nos va golpeando y esa fe quiere seguir creyendo. Pero el pasaje nos enseña en esta tarde que todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Si usted recuerda este pasaje y si usted no olvida la esencia de este pasaje, usted se ha llevado la mejor parte de este domingo. Más allá de poder cantar, de poder celebrar, que la palabra se quede en nuestros corazones y que podamos responder a ella. La palabra nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, esto es lo que declara Jesús. ¿Qué le parece si vamos parte por parte, viendo qué es lo que Jesús nos dice a través de este texto? Y lo primero que nos dice es todo. Y es importante mencionar todo, porque cuando Jesús hace esta oración no dice una parte o una gran parte, ni siquiera Jesús dice, bueno, la gran mayoría de lo que el Padre me da. Jesús establece y pone el criterio cuando nos da este recordatorio para atentar positivamente contra nuestra fe e incredulidad que se va mezclando. Él dice todo. Las palabras de Jesús son claras: todo. E inmediatamente de entender y de definir que es todo, Jesús dice: lo que el Padre. Y es muy importante, hermanos, verlo, porque nosotros creemos y sabemos a la luz de la Escritura que el que perdona nuestros pecados es Cristo. Es posible gracias a la obra redentora que Cristo hizo. Jesús vino, se encarnó, tomó forma de humano, de siervo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él fue colgado en un madero, en esta muerte tan cruel, tan vergonzosa, para cargar todos los pecados, sus pecados, mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Y ese sacrificio en la cruz hace posible que nosotros podamos tener redención. Jesús muere en la cruz, es llevado al sepulcro, al tercer día el Espíritu Santo lo levanta de entre los muertos y hoy está intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mí. Toda esa obra redentora hace posible que nosotros podamos tener salvación y que podamos tener vida eterna. Pero esa redención no se trata de un hijo siendo amable con nosotros para tratar de calmar lo enojado de un padre que está en el cielo y lo molesto que está el padre con nosotros porque le hemos fallado, porque hemos hecho las cosas incorrectas. No se trata del hijo tratando de, no, espérame, de mediarlo, no.
lo que Jesús nos declara en este pasaje es que el propósito de la redención para nosotros nace en el corazón del Padre. Aunque el Padre hay una división entre nosotros a causa del pecado, no es el Hijo el que está tratando de solucionarlo, escúcheme bien, es el Hijo el que lo soluciona, porque la iniciativa la tiene el Padre. Es el Padre quien toma la iniciativa, permítame decirlo así, la iniciativa o el más interesado en que nos acerquemos a Dios es Dios. El que dio el primer paso para nuestro encuentro con Dios fue Dios. Las personas que hoy están aquí por primera vez tal vez recibieron la invitación de alguien para venir, pero el que tomó la iniciativa para que estuviera aquí fue Dios. Las personas que ven este video o que escuchan este mensaje, probablemente les apareció en su celular o en su computadora, pero el que tomó la iniciativa para que ustedes estén escuchando esto fue Dios. Porque el que está más interesado en acercarse a nosotros es Dios. Y Jesús lo declara y dice: Dios el Padre. Porque dice: todo lo que el Padre me da en nuestro encuentro con Dios, escucha bien, el más interesado en que tú puedas tener una relación con Dios es Dios. El que tomó la iniciativa, el que ha dado el primer paso, el que hace posible que tú estés aquí es Dios. Y después de esto Jesús declara: todo lo que el Padre, y luego menciona, me da. Y esto es interesante porque hay algo que la mayoría de los hombres tenemos, y voy a pedirles que me acompañen a ser sinceros en esta tarde. ¿Cuántos de los hombres que están aquí les gusta regatear? Levanten la mano. Algunos voltearon a ver primero a la esposa como para ver si había chance de levantar la mano. ¿A cuántas mujeres les gusta regatear o son buenas para regatear? Por lo general creo que es más de los hombres, pero parece que aquí no, hermano. Creo que a la mayoría nos gusta regatear. ¿Y sabe por qué nos gusta regatear? Porque queremos lo mejor a mejor costo. Queremos más pagando menos. Queremos recibir todo lo posible sin esforzarnos tanto o sin dar tanto. Pero me gusta porque lo que Jesús declara en este pasaje es que Dios no regatea. Dios no negocia. Nosotros estamos viendo, bueno, esto sí me conviene, en esto sí. Bueno, esto no me conviene tanto, en esto no. Y cuando Jesús está declarando para afrontar nuestra mezcla de fe e incredulidad, nos dice que el Padre, que tiene toda la iniciativa para que nos acerquemos a Él, Él no negocia. Él no está dispuesto a regatear, porque para el Padre es un placer confiar libremente en todos nosotros que somos pecadores el bondadoso cuidado de su Hijo. Así que Él no tiene problema y Él no dice: bueno, este sí, pero se me hace que este grupito de acá no. Mira, el hermanito sí, pero se me hace que la hermanita ya no alcanza. No, Jesús no tiene problema, el Padre no tiene problema en que todos, pecadores, alejados de la gracia, alejados de Dios, caigamos al bondadoso y dulce cuidado de su Hijo. Por eso Él no tiene problema y Él dice: todo lo que el Padre me da, porque el Padre otorga, porque el Padre tiene la iniciativa y el Padre dispone para que nosotros podamos tener un encuentro con Jesús. Y justamente después de eso el pasaje dice: vendrá a mí. Y me gusta cómo podemos ir desarrollando este pasaje, porque el vendrá a mí encierra algo muy particular. El vendrá a mí nos hace entender que todos los que estamos aquí tenemos libre voluntad. En los términos teológicos se conoce como libre albedrío. Usted sabe lo que es el libre albedrío. Usted sabe lo que es tener libre voluntad. Es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para tomar decisiones y para actuar de acuerdo a nuestra propia voluntad. Yo quiero esto, yo digo esto, yo decido esto, yo dispongo esto, entendiendo que las consecuencias positivas o negativas de lo que decidamos van a recaer sobre nosotros. Pero nosotros tenemos la libre voluntad. Todos los que están aquí tienen libre voluntad. Algunos que vienen por primera vez, algunos que no venían y hoy vienen, probablemente no vinieron con tanta disposición. Algunos, o probablemente alguna vez no has venido con tanta disposición. Pero déjame decirte algo: tú tienes la libre voluntad y el libre derecho para decir si quiero estar, no quiero estar, si quiero ir, no quiero ir, porque cada uno tenemos esta capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo a nuestra voluntad, independientemente de los factores externos que puedan llevarnos o motivarnos a tomar una decisión, o inclusive los factores internos que puedan producir o provocar en nosotros tomar o limitar nuestras decisiones. Ahora, este libre albedrío
se topa de frente con una realidad indiscutible entre nuestra fe y nuestra incredulidad. Y con la realidad que se topa el libre albedrío es que Dios es todopoderoso. Esa es la realidad, Dios es todopoderoso. La palabra de Dios enseña en Isaías el capítulo 40, verso 28, nueva traducción viviente, dice el profeta: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra, el que tiene el poder para crear todo lo que existe. Dice el profeta: Él nunca se debilita ni se cansa porque tiene todo el poder. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Dios no solamente tiene poder o mucho poder. La Biblia declara, la teología declara y la palabra declara que Dios es todopoderoso. Dice la palabra en Apocalipsis 19, el verso 6. Entonces, en la revelación que Juan recibe, entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas de mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Él es todopoderoso. Tiene el poder para crear, tiene el poder para sustentar, tiene el poder para salvar, tiene el poder para hacer y deshacer. Un pasaje más, Salmos 115, el verso 3. La escritura dice: nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Y esta realidad de entender que Dios es todopoderoso topa y choca directamente con esta mezcla que vivimos y enfrentamos de fe e incredulidad. Porque todos los que estamos aquí tenemos libre albedrío, libre decisión, y Dios tiene todo el poder para obligarnos a creer en Él, pero elige no hacerlo. Él está en el cielo y hace lo que le place, y si le place puede hacernos que todos los que estemos aquí creamos en Él, pero Él elige no hacerlo. Y esta realidad se topa con esta mezcla de fe e incredulidad, porque aunque tiene todo el poder, nos da la oportunidad a nosotros de que nosotros podamos elegir. Es decir, Dios no nos arrastra a la fe. Dios nos muestra su amor, nos revela su poder, muestra su justicia y nos regala su misericordia y su gracia. Porque Dios, en esa profundidad de entendimiento que tiene, sabe que un amor forzado no es amor. Sabe que si forza a alguien a hacerlo, no es amor. Y lo puedo decir de la siguiente manera: una fe que es impuesta siempre va a carecer de autenticidad. Una fe que es impuesta siempre va a carecer de autenticidad. Por eso Dios, aunque tiene todo el poder, no impone su fe en nosotros. Él nos revela y nos dice: este es mi amor por ti, esta es mi justicia para ti, esta es mi gracia para ti, esta es mi misericordia para ti, pero la decisión es tuya, la libre voluntad es tuya, el libre albedrío es tuyo. En esa fuerza y poder que tiene, Él decide no forzarnos, porque sabe que la fe impuesta va a carecer de autenticidad. Cuando Pablo le escribe su segunda carta a Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1, el verso 5: Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera. Una fe que no es impuesta, una fe que no carece de autenticidad. Me acuerdo de tu fe que es sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, le dice Pablo a Timoteo, y sé que esa fe sigue firme en ti. Una fe que es impuesta carece de autenticidad. Ninguno de nosotros puede ser llevado a Cristo en contra de su voluntad. Nadie de los que estamos aquí va a ser llevado a Cristo en contra de su voluntad. Cuando Jesús está con la gente que fue desde el otro lado del mar hasta Capernaum para encontrarlo, Él los confronta y Él les dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y luego menciona: pero a pesar de que estoy con ustedes, ustedes no creen. Y aunque Jesús tenía poder para obligarlos a creer en Él, Él decide no hacerlo. Por eso Él menciona: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Él tiene el poder para hacerlo, pero decide no hacerlo, porque ninguno de nosotros va a ser llevado a Cristo en contra de su voluntad. Es el Padre quien toma la iniciativa, pero el Padre nunca te va a forzar
porque tu elección siempre va a ser respetada por Dios, independientemente de lo que decidas. Si venir a Cristo o no, si creer en Cristo o no, el Padre va a respetar tu decisión. Pero Él quiere que le conozcas a través de su Hijo. El Padre quiere que le conozcas a través de su Hijo. Dice la Escritura en Mateo el capítulo 11, el verso 27, en palabras de Jesús, Él dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. La iniciativa está en el corazón de Dios. El Padre es el más interesado en que tú tengas un encuentro con Él. Ha provisto el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para que tú puedas acceder a Él. Y ahora Cristo puede revelarte al Padre por lo que el Padre ha hecho a través de Cristo. Y Jesús dice: ¿quieres conocer al Padre? Conóceme a mí. Ahora, siguiendo la línea de pensamiento de este pasaje, Juan capítulo 6, verso 37, Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, y entonces aparece esta frase: y el que a mí viene. Me gusta porque enfatiza cuál es la razón y el propósito de las palabras de Jesús. Insisto, la iniciativa la tiene el Padre, pero el Padre no te va a obligar. El Padre ha provisto lo necesario para que tú decidas. Por eso Jesús, después de mencionar esto, Él dice: el que a mí viene. En la libre voluntad y en el libre albedrío que tú tienes, tú puedes querer o no querer, venir o no venir. Pero Jesús dice: el que a mí viene, el que decide tomar este camino, el que decide venir a mí. No dice: el que viene a mi doctrina. Escuche bien esto. Jesús no dice: el que viene a mis enseñanzas, a mis conceptos, a mis preceptos. Jesús no dice: el que viene a la iglesia. Ni siquiera Jesús dice: el que viene al evangelio. Ahora, no quiero que me malinterprete, porque todo esto es vital, es importante. Necesitamos un lugar donde congregarnos para crecer espiritualmente. Necesitamos la doctrina para no desviarnos y para avanzar al conocimiento de Dios, y mientras le conocemos más, poder disfrutar todas las bendiciones y promesas que Él tiene. El evangelio es crucial para que nosotros podamos avanzar a la vida eterna. Pero cuando Jesús declara estas palabras, Él no dice: el que viene a mi doctrina, el que viene a mi evangelio, el que viene a mi iglesia, el que viene a mis preceptos. Él dice: el que viene a mí. Es decir, no se trata de ir a algo, se trata de ir a alguien. No se trata de ir buscando algo de conocer o de hacer, se trata de ir a alguien. Podemos tener años en la iglesia sin conocer a Cristo. Podemos conocer de la doctrina sin conocer a Cristo. Podemos servir en muchas áreas sin conocer a Cristo. Podemos vivir nuestra vida normal y cotidiana sin conocer a Cristo. Pero la invitación inicial y la invitación de Jesús en este pasaje que atenta contra nuestra fe e incredulidad es sencilla. Jesús dice: ven a mí. Esta es la invitación de Cristo. Él dice: ven a mí. Antes que a la iglesia, antes que a la doctrina, antes que al evangelio, ven a Cristo. Y aquí viene el fuerte golpe de realidad a nuestra mezcla entre la fe y la incredulidad. Este fuerte golpe a esa realidad que enfrentamos y que vivimos. Porque justamente después de mencionar esto, Jesús dice: no le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Y esto es importante. En esto quiero que descanse usted en esta tarde de domingo. Esto quiero que se quede bien grabado en su mente y en su corazón. Si usted viene a Cristo, Él dice: yo no le echo fuera. Todos nosotros tenemos esta inclinación de temor a ser rechazados o a ser echados fuera. En cada uno de nosotros, algunos más latente, algunos más escondida, pero en cada ser humano existe esta inclinación, este temor a ser rechazados por Dios. Si no fuera así, Cristo no habría tenido la necesidad de incluir estas palabras para tranquilizar nuestra alma. Si no existiera en todos los seres humanos este miedo de ser rechazados, de ser alejados, de ser cortados de Dios, no existirían estas palabras para tranquilizar nuestra alma con la expresión de Cristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí,
y al que a mí viene no le echo fuera. Mire lo que la versión de la Biblia de las Américas dice, porque añade una frase que es importante que la hagamos parte de nuestra vida. La Biblia de las Américas, Juan capítulo 6, verso 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, escuche bien esto, de ningún modo, no hay manera, no existe la posibilidad, no hay argumento, de ninguna forma lo echaré fuera. Esta frase, de ningún modo, es el gran paréntesis que debemos añadir a nuestra vida. Tú has venido a Cristo porque el Padre tomó la iniciativa. Si decides venir a Cristo con fe, Él dice: de ningún modo te echaré fuera. Este es el gran argumento que derriba todas las objeciones que podamos presentar. Esta es la gran promesa que fortalece nuestra fe cuando se mezcla con la incredulidad. Esta es la suma de todas las promesas, porque no hay argumento que esta promesa no derribe. El escritor de El progreso del peregrino, Bunyan, escribió en otro de sus libros, Ven y recibe a Jesucristo, sobre este pasaje. Él dice: esta promesa se proporcionó para responder a todas las objeciones, y lo hace. Vuelvo a leerlo. Esta promesa, el que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera, se proporcionó para responder a todas las objeciones. Y no solamente para responderlas, porque dice, se proporcionó para responderlas, y lo hace. Y en cada uno de nosotros, en esa debacle de la fe y de la incredulidad, en esa mezcla que atravesamos, en ese problema que queremos creer en Dios, en el amor de Dios, pero en esa incredulidad que puede ir creciendo por lo que sucede en la vida, por nuestro enfriamiento espiritual, por nuestro alejamiento de Dios, por nuestra libre voluntad de hacer las cosas que la palabra no dice. En esta fuerte realidad y choque y mezcla que tenemos de fe e incredulidad, aparecen estos terribles pero yo como objeciones al amor de Dios. Y más de uno puede decir: pero es que yo soy un terrible pecador. Y Jesús responde, dice: de ningún modo te echaré fuera. Pero yo soy un pecador de toda la vida, todos los años que tengo he sido un pecador. Y Jesús responde y dice: de ningún modo te echaré fuera. Pero yo soy un pecador de corazón duro, mi corazón es una piedra. Y Jesús responde y dice: de ningún modo te echaré fuera. Pero yo soy un pecador reincidente, no he fallado una vez, sigo fallando. Y Jesús dice: de ningún modo te echaré fuera. Pero yo soy un pecador que ha servido a Satanás. Y Jesús dice: de ningún modo te echaré fuera. Pero yo soy un pecador que no tiene nada que darte, Dios. Y Cristo responde y dice: de ningún modo te echaré fuera. Todos tenemos un pero yo que nos avergüenza, un pero yo que nos hace creer que podemos ser rechazados. En todos nosotros está eso metido en nuestro corazón, esta posibilidad de ser rechazados por Dios. Porque aparecen estos pero yo como argumento diciendo: pero es que yo de verdad me equivoqué, pero es que yo de verdad fallé, pero es que yo de verdad hice lo que no debería hacer. Todos tenemos un pero yo, y aunque nos acercamos con fe a Dios, aunque estamos en este lugar porque algo de fe nos impulsó, nos motivó, nos llevó para buscar a Dios, nuestra incredulidad se resiste con todos esos pero yo que la acompañan. Mi fe quiere creer en que Dios me ama, pero mi incredulidad sigue presentando objeciones. Y esa poca fe que puede haber en ti te impulsa a acercarte a Dios y le dices: de verdad, Dios, me he equivocado muchas veces y de muchas maneras. Y Jesús dice: lo sé, y de ningún modo te echaré fuera. Pero es que no sabes, Dios, la perversidad que hay en mí. Y Cristo dice: lo sé, y de ningún modo te echaré fuera.
Pero es que Dios no solamente es mi pasado, el problema también es mi presente. Y Cristo dice: lo sé, y de ningún modo te echaré fuera. Pero es que no sé si puedo deshacerme de esto pronto. Y Jesús dice: estoy aquí para ayudarte a hacerlo, porque de ningún modo te echaré fuera. Es que la carga que llevo es muy pesada, y es cada vez más difícil de soportar, y es cada vez más difícil de llevar. Y Jesús dice: entonces déjame llevarla por ti, porque de ningún modo te echaré fuera. Es que esto es demasiado para soportar. Y Jesús dice: no para mí, porque de ningún modo te echaré fuera. Pero mis ofensas no solamente son con las personas, no solamente es con mi familia, no solamente es con la iglesia. Mis ofensas son contra ti. Y Cristo dice: entonces soy el más indicado para perdonarlas, porque de ningún modo te echaré fuera. Cristo viene a decirnos con todo su amor y con toda su autoridad al mismo tiempo, para eliminar así toda objeción, para desbaratar esa mezcla de fe y de incredulidad que se debate en nuestra vida. Él dice: de ningún modo te echaré fuera. Y los pero yo siguen avanzando, la incredulidad sigue brotando, y podemos llegar ante Dios y decir: pero vas a descubrir cómo soy, vas a saber la maldad que hay en mí, y tarde o temprano te vas a cansar de mí por cómo soy. Y Jesús dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. De ningún modo le echo fuera. Lo único que necesitamos para disfrutar de ese amor es venir a Cristo, no a la iglesia. A la iglesia puede venir cualquier persona, pero para disfrutar el amor del Padre que se ha escrito con sangre en la cruz del Calvario, para disfrutar del amor y de la vida eterna, es necesario venir a Cristo. No a la doctrina, a Cristo. No al evangelio, a Cristo. No a servir, a Cristo. Es necesario ir a Cristo, porque Él dice que cuando vamos a Él, de ningún modo nos echará fuera. Jesús no dice: el que viene a mí lo suficientemente avergonzado por la vida o por lo que sucedió, entonces no le echaré fuera. No. Jesús tampoco dice: el que viene a mí sintiéndose lo suficientemente mal por su pecado, entonces no lo echaré fuera. No. Jesús no dice: el que viene a mí con mucho esfuerzo, que tuvo que venir caminando, o que le costó mucho venir, o que le costó mucho llegar a mí, o que tuvo que atravesar. No, Jesús no pone paréntesis sobre esto. Él no dice: el que está suficientemente avergonzado, el que siente suficientemente mal por su pecado, el que viene con mucho esfuerzo. Jesús simplemente dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. El único que puede juzgarnos, el único que puede condenarnos, el único que puede rechazarnos, la palabra de Dios dice que nos recibe con los brazos abiertos para darnos salvación y para darnos vida eterna. La obra expiatoria del Hijo es decretada por el Padre y es aplicada por el Espíritu Santo, y esto asegura que estemos a salvo por la eternidad. Pero escucha, no es solo un decreto divino. Este es un deseo del corazón del Padre, que ha tenido la iniciativa de traerte hasta aquí para que vengas a Cristo. No es solamente un decreto que se establece en la Escritura, es el deseo de un Padre que de tal manera te amó, que dio a su Hijo unigénito, para que si crees en Él, no te pierdas y tengas vida eterna. En la lucha constante entre la fe y la incredulidad, en esa extraña mezcla que experimentamos a diario, Cristo dice: ven a mí. Y si vienes a mí, te abrazaré y no te dejaré ir. Como un pequeño cuando va caminando y que tiene temor de caerse,
extiende su brazo hacia su padre y el padre le toma de la mano y el hijo se aferra fuerte al padre. Pero si el camino se pone difícil, la fuerza del hijo no va a ser suficiente ante lo difícil del camino. Es la fuerza del padre el que lo sostiene. Cuando nosotros vamos a Cristo, pensamos que nos aferramos a Él con nuestra fuerza, pero nuestra fuerza no es suficiente para los embates de la vida. Lo interesante es que cuando vamos a Él, Él nos recibe y no nos echa fuera. Ya no es mi fuerza sosteniéndose de Dios, ahora es la fuerza de Dios sosteniendo mi vida. El salmista lo dice: está mi alma apegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Porque decidí venir a ti y a pesar de mí no me rechazaste. Porque decidí llegar a ti y a pesar de lo que soy hasta el día de hoy, no me echaste fuera. De ninguna manera me sigues recordando hasta este día que puedes echarme fuera. Cuando Jesús está hablando sobre esta enseñanza, entonces Simón Pedro le dice: Señor, ¿a quién iríamos? ¿A dónde iríamos? ¿A qué persona iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Hay muchas opciones a dónde ir, pero la única que te va a dar salvación y vida eterna es Cristo. Hay muchas personas a quien acudir, pero el único que va a sostener tu mano y no va a soltarte y rechazarte es Cristo. Hay muchas personas que van a poder ayudarte, pero el único que va a estar contigo hasta el fin del mundo se llama Cristo. Y la invitación para tu vida es: ven a Cristo, porque Cristo es suficiente, porque Cristo es lo que necesitas. No hay argumento en contra de su invitación. Estás aquí porque Dios tomó la iniciativa. Ven a Cristo, porque no hay nada que pueda hacer que Él te rechace. La invitación es sencilla: ven a Cristo. ¿Quieren estar de pie en esta tarde? ¿Hay alguien que nunca haya entregado su vida a Cristo? Que nunca haya hecho una oración de fe, que sea la primera vez que escucha un mensaje como este. Si es así, voy a invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú estás viendo esta predicación en tu celular, en tu computadora, y es la primera vez que escuchas un mensaje así y quieres venir a Cristo, quiero que hagas esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que yo no puedo hacer nada para salvarme. Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Hoy tomo la decisión de ir a ti, sabiendo que tú no me rechazas. A pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hice, a pesar de lo que hago, tú no me rechazas. Hoy vengo a ti, te reconozco como mi Señor y Salvador y pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Da testimonio por tu Espíritu Santo de que soy tu hijo y ayúdame a ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero invitarte que antes de que te vayas te acerques a uno de los sugieres y le preguntes: ¿qué sigue? Ahora que he decidido venir a Cristo, ¿qué sigue? Y si tú tienes tiempo en la iglesia y constantemente vives esta mezcla de fe e incredulidad, ¿qué te parece si venimos a este altar a decirle: Señor, gracias por recordarme que a pesar de mí tú no me echas fuera? ¿Quiere salir alguien de su lugar y venir a este altar y decirle: Cristo, gracias por recordarme que independientemente de lo que haya vivido, haya sucedido, tú no me echas fuera? Venga, alguien tiene que salir de su lugar para estar en este altar, para adorar a Dios. Si tú te quedas en tu lugar, voy a invitarte: cierra tus ojos y vamos a cantar esto junto con los muchachos, porque esta es la realidad. Cristo es suficiente para nosotros.